Pero ahora nos ponemos un poco más serios y bueno, ayer pasó el 24 de marzo y ya hablamos un poco de lo que hicieron varias organizaciones y por eso nosotros vamos a hablar con Viviana Reibaldi. Ella es... ¿está en línea? Todavía no. Bien, vamos a hablar con ella, que ella es hija de uno de los represores, de Julio Reibaldi. Él era un oficial mayor que participó en la dictadura activamente, ¿no? Y ella con el correr, bueno, ya nos va a contar todo lo que vivió con su familia. Y ella ahora también participa en un colectivo que se llama Historia Desobediente, que es justamente un colectivo de hijos, hijas, familiares de represores. Ahora sí, está en línea Viviana. Buenas noches, ¿cómo estás? Cristian, mi nombre. Buenas noches, Cristian, mucho gusto. Gracias por darnos la palabra. No, por favor, gracias a vos por esta nota. Y bueno, cuando te presentaba, contaba un poco cómo es que vos sos hija de Julio Reibaldi. ¿Qué cargo tenía tu papá? Mi padre fue oficial de inteligencia del ejército. Yo soy integrante del colectivo Historias Desobedientes. Somos hijas, hijos y familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. Bien, me intriga mucho saber esos primeros momentos, cómo era tu relación con tu papá, y imagino que en algún momento hubo un cambio de visión hacia tu papá, ¿no? Bueno, esa es una respuesta bastante compleja. Sí. Fue todo un proceso largo, de muchos años, complejo. Mi relación con mi padre fue una relación de afecto, con lo cual todo fue mucho más difícil. Es mucho más difícil decidir tomar una posición de repudio hacia el accionar de una persona con quien vos tenés un vínculo de afecto, ¿no es cierto? Sí. Es mucho más difícil que en casos en donde ese vínculo de afecto no existe. De modo que hubo muchas idas y vueltas, muchas contradicciones, mucha ambivalencia. Fue un largo camino, Cristian, no lo podría resumir ahora en un ratito, porque fue un largo camino de muchos años. Lo que sí te puedo garantizar es que encontrarme con Historias Desobedientes a mí me ayudó muchísimo, me reparó mucho y me fortaleció en esta posición política de repudio a los crímenes de lesa humanidad, de los cuales uno de los responsables fue mi padre, uno de los tantos, ¿no? Sí. Hay muchas historias en este colectivo y hay muchas donde se cortó totalmente el vínculo entre el hijo del represor y el represor. ¿Fue tu caso o vos seguiste teniendo un contacto con tu padre? No, por eso te decía, en mi caso las cosas fueron bastante más duras y difíciles, porque hubo un vínculo de afecto hasta el momento de su muerte en el 2002, murió impune. Si bien mi padre sabía que yo supo de mi boca, digamos, el repudio absoluto y profundo a su accionar, hubo un vínculo de afecto hasta último momento. No fue como en el caso de otras compañeras, porque hay tantas historias como integrantes entre los desobedientes. Cada uno ha atravesado su historia y ha tramitado su historia de una manera diferente y como ha podido. Lo importante es que nos buscamos, nos encontramos y hemos tomado la decisión definitiva, porque la verdad así nos ayudó a tomarla, de repudiar los crímenes de lesa humanidad y por lo tanto repudiar el accionar de nuestros familiares. Viviana, ¿cómo estás? Te saluda Agustina acá de este lado.
desde tu experiencia, ¿cómo fue transitar la universidad? Vos estudiaste en la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo fue para vos ser hija de genocidas y a la vez alumna también en una universidad tan política como lo es la UBA? Bueno, mira, Agustina, yo ingresé a la Universidad de Buenos Aires en el año 1974. Fue un año muy, muy complicado. Para mí, maravilloso, porque se me abrió la vida, se me abrió el mundo. Vos pensás que las familias de Fuerzas Armadas y de Seguridad son familias muy cerradas, muy endogámicas, que viven en grupos muy estrechos, en donde las formas de pensar y las formas de ver la vida son muy limitadas. Entonces, para mí, ingresar a la UBA en el 74 fue abrirme a la vida, ingresar a la vida, ingresar al mundo. Fue una maravilla, a pesar de que fue un año muy, muy controvertido y muy difícil, porque de hecho cerraron la Facultad de Psicología, cerraron la Facultad de Filosofía, que en aquellos años Psicología estaba dentro de la Facultad de Filosofía. Claro. La cerraron en el 74, la reabrieron en el 75 con un examen de ingreso eliminatorio que yo aprobé y reingresé, pero te cuento que yo no seguí en la Universidad de Buenos Aires porque no pude romper en esos años con mandatos familiares, no pude. Y me pasé a la Universidad del Salvador a psicopedagogía y en este momento soy licenciada en psicopedagogía, estudiante en la UBA de la licenciatura de psicología. Bien, y dentro de tu ámbito familiar, vos mencionabas en otras entrevistas que tus papás se divorciaron. Eso no era algo común, algo que suceda, sobre todo en la casa donde el jefe de familia era un militar. ¿Cómo lo transitaste a eso? Bueno, mira, mis padres se separaron cuando yo cumplía 14 años, volvimos del sur a Buenos Aires y a partir de ese momento vi a mi padre con poca frecuencia, pero lo seguí viendo desde entonces hasta el momento de su muerte, con muchas idas y venidas, sobre todo a partir del año, te diría, 77, en donde empezamos a tener muchas diferencias y muchas confrontaciones. En los 80, en los 90, entonces hubo unos cuantos distanciamientos en el medio y reencuentros. Fue una relación muy controvertida, con mucha ambivalencia, con muchas contradicciones, como somos los seres humanos. Viviana, Lucas te habla, ¿cómo estás? Hola Lucas, mucho gusto. Justamente hablabas de esta relación que vos tenías con tu padre. ¿En qué momento vos te diste cuenta que él participaba de estos procedimientos? ¿Fue durante el mismo proceso o después? Mira, a cada integrante de Historias Desobedientes le ocurrió, tramitó esto de distinta manera y le ocurrió esto en distintos momentos de su vida. Hablando de mí, te tengo que decir que mi historia fue muy larga y de muchas, como decía recién, de muchas idas y vueltas. No hubo un momento en que hiciera el clic, a diferencia de otras compañeras o compañeros en que sí ocurrió en un momento determinado. En mi caso hubo una serie de hechos que en su oportunidad, siendo yo muy joven, no los entendía demasiado y fueron resignificándose, fueron tomando el verdadero significado de la situación que yo veía o escuchaba a través de los años, a medida que pasaron los años. Fue un largo y doloroso proceso, que con mucho costo, por supuesto, con mucho costo. Viviana, buenas noches. Aldo te saluda, un gusto conocerte. Un gusto, Aldo. Y escucharte también. Gracias. ¿Cómo vive una familia o cómo vivió una familia como la tuya, con un papá militar y una hija adolescente,
que tenía una manera de ver la vida de otro ángulo, la vuelta a la democracia, el informe de la CONADEP, Ernesto Sábato cuando llega Alfonsín con toda Mira, esta yo no te puedo investigación. decir cómo vivió la familia porque mi familia fue muy disfuncional. Si bien había mandatos de que todos teníamos que pensar igual, también era muy disfuncional y muy escindida. Entonces no era una familia aglutinada, era una familia escindida. Entonces cada uno lo vivió de distinta manera. La mayoría lo barrió bajo de la alfombra, pero yo en mi adolescencia, juventud, ya cuando vino el informe de la CONADEP no era tan adolescente. En el 83 yo ya conocía al que después fue mi esposo, el padre de mis hijos. Era una mujer joven, pero ya no era un adolescente. Claro, porque en esa época estaba la posibilidad de que tu papá pague por los delitos estos de lesa humanidad. No, nunca tuvo. Equivocado. En la época de Alfonsín, en el 85, fue el juicio a la Junta. Sí. Pero después vinieron todas las leyes de impunidad, en donde la ley de punto final, de obediencia debida, y mi padre, que se retiró en el 70 de Viamonte y Callao, porque era oficial de inteligencia de allí, del batallón 601, reingresó en el 71 como personal civil de inteligencia. Y en el gobierno de Alfonsín solamente, y la verdad que había que tener un coraje de novela para hacer lo que hizo el gobierno de Alfonsín, de juzgar a las juntas en ese momento, porque todavía tenían un poder inconmensurable, sin duda, las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Pero después vinieron las leyes de impunidad, con lo cual mi padre murió en el 2002 impune. Recién en el 2005, en el gobierno de Néstor Kirchner, se reabrieron los juicios y allí fue otra la historia. Allí se encaminaron un poco más las cosas hacia la memoria, la verdad y la justicia. Pero hasta el 2005 no hubo juicios. Claro. Solamente fue el juicio a las juntas, que fue algo maravilloso, grandioso, pero luego vino la impunidad, y con el gobierno menemista mucho más. Y hasta que no llegó Néstor Kirchner, eso se mantuvo. Bien, estamos hablando con Viviana Reibaldi. Ella es integrante de Historias Desobedientes. Es un colectivo de hijas, hijos y familiares de represores de la última dictadura. Viviana, me intriga pensar si sentías una mirada distinta hacia vos por ser hija de un represor, quizás en dictadura. No, quizás... Te cuento desde el principio. Yo nací en dictadura, en la dictadura de Aramburu. Mi padre ya participaba, ya era oficial de inteligencia, siendo muy joven. Siendo muy joven tuvo la posibilidad de ir a la Escuela de las Américas y formarse allí como oficial de inteligencia, aprendiendo a torturar con todo el sistema francés, el que usaron en la guerra contra Argelia. Sí, de donde salieron los grandes torturadores de Latinoamérica, del Plan Cóndor. Galtieri incluso es un egresado. Él muy joven, cuando recién ascendía de teniente primero a capitán, ya estaba en la Escuela de las Américas y después recibiendo a franceses, a militares franceses que vinieron a formar acá, a los oficiales de inteligencia y a toda la gente del batallón 601 para lo que ellos llamaron la guerra contrarrevolucionaria. Como vos bien decís, lo que enseñaban era a torturar, justamente, porque lo que querían era la información que recibían en la tortura. Esa información era analizada y así iban encontrando
a otras personas que seguían dando otra información bajo tortura y luego los desaparecían. Bueno, así que yo nací en la dictadura de Aramburu nací, pensando que Aramburu era alguien de la familia, digamos, porque había una foto de él en mi casa como si fuera alguien de la familia, claro. ¿No? De modo que luego vino la feroz dictadura de Onganía, hubo otras antes, pero recuerdo la de Onganía porque yo ya era más grandecita, era una nena, pero ya más grandecita, con más conciencia, con más recuerdos. Bueno, después vino la NUCE, recuerdo la vuelta de Perón, y en el 71, en el 70, como te decía, mis padres se separan y mi padre pide el retiro efectivo como oficial, pero vuelve a ser nombrado en el 71 como personal civil de inteligencia en el batallón 601 en Viamonte y Callao, el tristemente célebre edificio de Viamonte y Callao. Bueno, y allí, desde allí tiene su accionar hasta el año 86. Decías vos en algunas entrevistas que tu papá era como que cazaba subversivos. Mira, eso fue lo que yo escuché de él hablando con otras personas, estando yo presente. En una oportunidad, estando yo presente, él estaba conversando en un encuentro casual con gente amiga, conocida de él, y él les dijo que se estaba dedicando a cazar subversivos. Era ya el año 76, 77. Por eso en alguna entrevista también he dicho que así como yo me enteré de su boca que se dedicaba a cazar subversivos, él se enteró en forma directa de mi boca, que yo repudiaba sus crímenes de lesa humanidad y repudiaba profundamente su accionar. Lo que pasa es que los vínculos humanos son difíciles, y yo lo quería mucho a mi papá. Paradojalmente era la persona con la que más hablaba, era con quien me podía pelear, con quien podía discutir, con quien podía llorar, a quien podía gritarle, con quien podía confrontar fuertemente, digamos. Todas estas cosas eran confrontadas con mi papá. No, el silencio estaba hacia afuera porque había mucha vergüenza en mí, y eso es un denominador común en los integrantes de Historias Desobedientes. Hemos tenido que romper con el silencio y también sortear y romper la vergüenza de haber sido injusto, haber tenido la mala suerte de nacer en una familia en donde el padre o la madre fue un genocida. ¿Pensaste alguna vez en cambiar del apellido por No. Algunas compañeras sí lo decidieron, y bueno, por supuesto tienen todo el derecho, en algunos casos hasta una necesidad imperiosa, digamos, como en el caso de la hija de Checolás, que realmente fue imperioso que se cambiara el apellido porque es muy emblemático de la crueldad ese apellido, ¿no? De la maldad, de la crueldad, muy emblemático. Entonces, totalmente comprensible querer cambiarse el apellido. No es el caso de los integrantes de Historias Desobedientes, que elegimos hacernos cargo de la historia que nos tocó y hacer con esa historia algo diferente, transformarlo en algo constructivo, en algo
relacionado con la vida y no con la muerte, con crecer, con la justicia, con la memoria, con la verdad, relacionado con todo eso, o sea, una transformación que esté ligado a la verdad, que esté ligado a la justicia y a la vida, y a la ternura y al amor, y no a la crueldad. Pero bueno, son posiciones, el de cambiarse el apellido, son posiciones absolutamente respetables. Claro, sí, me imagino. Absolutamente respetables para quien así lo decide. Viviana, te hago la última, y es, ¿qué acciones hacen con este colectivo de historias desobedientes? Mirá, muchas. ¿Qué no hacemos? Hacemos todo lo que podemos, vamos por todos los lugares que podemos. Fundamentalmente lo que hacemos es hablar, porque charlas. Después que logramos romper el silencio, cuando nos juntamos, hablar ha sido una necesidad imperiosa. Por eso esta entrevista, para mí, representando al colectivo Historias Desobedientes, tiene un plus que agradecemos muchísimo, porque además a través del hablar hacemos un llamado a la desobediencia, a todos aquellos hijos, hijas y familiares que aún no se atrevieron a romper con los mandatos de silencio y a ver que lo que sus familiares cometieron fueron crímenes atroces que no solamente destruyeron la sociedad hace 45 años, sino que aún hoy sigue esa criminalidad haciendo sus efectos de dolor, sus efectos de desgarro, sus efectos de sufrimiento, y hoy en día el nunca más no está garantizado, porque el neoliberalismo y el fascismo siguen trabajando para conseguir el aniquilamiento de las personas a través del hambre, a través de la miseria y a través de disminuir sus derechos, porque en definitiva las dictaduras se vinieron a implantar en Latinoamérica con ese fin, con un fin de un proyecto económico que silenciara a los trabajadores, que silenciara y dejara sin derechos a los trabajadores, y vinieron a imponer una política de hambre y de despojo y de saqueo a estas tierras. De modo que hoy en día el nunca más sigue sin estar garantizado. Así es. Bueno, memoria. Así es, memoria. Viviana, muchísimas gracias, la verdad que fue un placer hablar con vos, nos quedaríamos más tiempo, pero se nos está terminando el programa. Así que te agradecemos un montón por lo que haces. Muchas gracias, buenas noches. Chao, buenas noches. Viviana Reibaldi, ella es integrante de Historias Desobedientes, es un colectivo que agrupa a lo que son hijos e hijas de represores de la última dictadura contaba militar. Secuencias escalofriantes, ¿no? Que te causaba algo por dentro, decís, qué época oscura.